Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Alberto Rivera. Soy MVP en SQL Server y seré la persona que los acompañará por la siguiente hora, un poco menos, durante una sesión en donde hablaremos un poco sobre SQL Azure, experiencias o aprendizajes del mundo real con nuestros clientes. Les recuerdo mi correo alberto.rivera@atis.com.com y los invito a que conozcan nuestro sitio web www.atis.com.com. ¿En qué consiste esta charla? Pues bien, vamos a hablar un poco, o vamos a hacer una introducción bien interesante sobre la plataforma de SQL Azure y cómo se integra esta plataforma a nuestra solución de Windows Azure, que finalmente es la maratón por la que estamos hoy aquí todos presentes. Vamos a ver algunos aprendizajes asociados a nuestros clientes, cómo los clientes han venido manejando soluciones propias de SQL Azure y qué implementaciones han realizado, algunos aprendizajes de soporte técnico, cuál es el roadmap que tiene SQL Azure y cuál es la proyección que tiene en un par de meses, en un par de años, ya con la salida próxima de la nueva versión de Visual Studio y con la nueva versión que viene con SQL Server 2012 el otro año. Entonces vamos a ir viendo cómo se encamina SQL Azure dentro de toda esta solución. Pues bien, nuestra plataforma es de Windows Azure, ofrece diferentes componentes y diferentes soluciones, el cual o la cual busca que todos nuestros clientes estén en la capacidad de mover su información hacia la nube. Es decir, que estemos en la capacidad de tener un centro de almacenamiento, un repositorio de datos en la nube, que tengamos algunos servicios de administración y algunos servicios a nivel de sistema operativo almacenados en la nube, pero evidentemente que tengamos la capacidad de integrar soluciones como correo electrónico, tener la capacidad de integrar soluciones como portales y colaboración, y hacia allá estamos hablando con Windows Azure, hacia allá estamos hablando con Windows Intune, donde tenemos diferentes soluciones que van muy encaminadas hacia lo que nos puede ofrecer una plataforma sólida en la nube. Microsoft le está apostando con mucha fuerza y con mucha intensidad a las soluciones en la nube para garantizar que los clientes se libren de esa carga administrativa, se libren de tener que enfrentarse a soluciones de administración en el mundo real y que simplemente le escalen esas soluciones a un tercero. Y qué mejor tercero que el mismo dueño del producto como lo sería Microsoft. Por otro lado tendríamos nuestras bases de datos relacionales. Microsoft SQL Azure es la solución de bases de datos y en este momento es la solución de reporteo corporativo que nos va a permitir de una manera bastante sencilla la creación y administración de bases de datos relacionales, y hasta hace unos pocos meses empezamos a incorporar la creación de reportes en reporting services que se encuentren ubicados en la nube. Entonces, este es como tal el panorama al que nos estamos enfrentando hoy en día. Vamos a tener una solución de Windows Azure en donde vamos a poder administrar de manera bastante sencilla toda nuestra plataforma de datos, pero adicionalmente vamos a tener una solución de bases de datos y de reporteros corporativos con SQL Azure para la creación de una manera bastante sencilla, utilizando herramientas que hoy en día conocemos como Report Builder o como el Business Intelligence Development Studio. Y ya ahora más tarde les cuento qué nombre tiene con SQL Server 2012. Y todo en busca que los usuarios tengan una solución bastante robusta en la nube. Ahora bien, ¿cómo Microsoft se encuentra en este momento viendo la plataforma de Windows Azure alrededor del mundo y cómo se encuentran ubicados los data centers que estamos manejando en este momento? Como es una solución en la nube, quiere decir que Microsoft es el responsable de hostear, es el responsable de abarcar todas nuestras diferentes aplicaciones que tengamos en Windows Azure, todas nuestras diferentes bases de datos que tengamos en SQL Azure. Y tenemos una serie de servidores dependiendo la ubicación de donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, vamos a encontrar servidores en la región norte
y centro de Estados Unidos, en la región sur y centro de Estados Unidos, en donde tenemos unos precios que se muestran en dólares que tienen que ver con las gigas que se transfieren o el costo en gigas por los que se transfieren mensualmente. Por otro lado tenemos la región de Europa, donde también tenemos una región al norte de Europa y otra región asociada al occidente de Europa. Y por otro lado, perdón, al oriente de Europa. Y por otro lado tenemos la región Pacífico asociada a Asia, donde tenemos también dos data centers sobre los cuales estamos trabajando información y ubicación. Entonces, cuando nosotros adquirimos una suscripción para Windows Azure o para nuestra plataforma de Azure, tenemos unos objetivos bastante claros. Empezar a montar nuestra solución de datos en la nube, en la cual vamos a poder de una manera bastante sencilla administrar nuestra solución con herramientas como SQL Server Management Studio, con herramientas como el Business Intelligence Development Studio. No estamos hablando de una solución en la nube con herramientas web que impliquen que yo no necesite tener un aplicativo instalado o una herramienta instalada para poder realizar la administración que se requiere. Ahora bien, hablemos de algunos aprendizajes que podemos llegar a tener a través de clientes y experiencias que nuestros clientes nos han transmitido en el día a día, donde vamos a hablar sobre los portales o sobre el portal para SQL Azure, todas las herramientas que existen para desarrollo, implementación y migración de SQL Azure, algunos conceptos asociados a seguridad, y hablaremos un poco sobre diferencias fundamentales que podríamos encontrar entre SQL Azure y SQL Server. Es decir, el por qué hoy los clientes deberían quedarse on-premise o deberían quedarse con sus datos localmente y el por qué deberían o podrían determinar llevarse ciertos datos hacia la nube. Y en primera instancia vamos a hablarte del portal. ¿Cuál es la forma de acceso que tienen en este momento nuestros clientes o que tienen en este momento los usuarios de nuestras bases de datos? Pues por un lado tienen la administración de servidor, en donde pueden desde allí crear, borrar servidores de SQL Azure, crear todos los servidores que estén determinados para SQL Azure, y por otro lado, crear y modificar las diferentes cuentas que estén asociadas a SQL Azure, siempre y cuando sean cuentas administrativas de las que estemos hablando en este instante. Ahora bien, si observamos un poco con más detalle, nos vamos a dar cuenta que SQL Azure es una solución que es segura, que se encuentra montada en la nube, que se encuentra alojada en un servidor propio de Microsoft, donde yo solamente voy a tener una conexión al servidor de base de datos, pero que de todas formas es una solución segura. Es una solución segura por defecto, en donde yo garantizo poder acceder desde ciertas ubicaciones, habilitando unos puertos a través del firewall, unas IPs públicas desde donde queremos acceder de una manera sencilla. Esto que podemos observar acá es un ejemplo del portal que manejábamos con SQL Azure, un portal web en donde simplemente tenemos acceso al nombre del servidor, tenemos acceso al usuario, tenemos acceso a la ubicación del servidor donde se encuentra en este momento. Si nos damos cuenta, el servidor se llama, tiene el nombre interno, h2.database.windows.net. Ese sería nuestro servidor de bases de datos. Y esa es la conexión que en realidad nos va a empezar a interesar a nosotros. Desde aquí también vemos todo lo que es Marketplace, vemos todo lo que es App Fabric, y podemos establecer todas las características en cuanto al firewall, podemos establecer todas las características al momento de crear una base de datos, que pueden ser de 1 giga, pueden ser de 5 gigas, y en este momento estamos hablando de crear bases de datos de hasta 50 gigas de almacenamiento. En cuanto a desarrollo, si el objetivo es entrar a desarrollar, una de las herramientas claves para esto es SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio es una herramienta que nos va a facilitar las labores
para poder empezar a conectarnos a un servidor de base de datos que está en la nube, es decir, una instancia de SQL Azure, y hacer todos los desarrollos que necesitamos: creación de tablas, creación de vistas, creación de los diferentes objetos, inserción de datos y todo lo que está relacionado al desarrollo de nuestra base de datos. Es una herramienta cliente muy sencilla de utilizar, muy conocida por todos, pero es importante tener una versión de SQL Server Management Studio de SQL Server 2008 R2 en adelante. Una versión anterior, bueno, sí nos podría permitir ciertas conexiones, pero hay que hacer unas configuraciones especiales para poder lograr esto. Resulta que con SQL Azure, o tips que nos han facilitado nuestros clientes, SQL Azure no nos soporta la sentencia use database, es decir, yo no puedo decir use AdventureWorks go y empezar a escribir las instrucciones de código. Esa propiedad no nos va a funcionar. ¿Qué opciones tenemos para poder realizar esto? Cuando vamos a crear una nueva consulta y necesito que esa consulta esté en diferente, o se ejecute en un motor de base de datos diferente, al momento de establecer la conexión al servidor, me voy al panel de opciones de la ventana de conectar a servidor y especifico de manera implícita la base de datos a la cual me voy a conectar. No podemos ejecutar códigos entre bases de datos, esa funcionalidad no está soportada, pero sencillamente no es más que ir a las opciones, especificar la base de datos en la cual quiero empezar a crear mis desarrollos y listo, ya estaríamos trabajando de una manera bastante sencilla. En cuanto a deployment, no hay nada más interesante que poder empezar a probar y coger y tomar nuestras bases de datos que tenemos hoy en día on-premise, que pueden estar en SQL Server 2005, pueden estar en SQL Server 2008, pueden estar en SQL Server 2008 R2, y desde allí simplemente lo que vamos a hacer es querer generar unos scripts para recrear esas bases de datos que tenemos en la nube. Es decir, recrearlas y llevarlas directamente hacia nuestro servidor de base de datos en SQL Azure. Pero la migración o la generación de scripts no es de manera directa. ¿Y esto por qué? Por el simple hecho que nuestras bases de datos que están hoy en día on-premise pueden tener unas características que no están soportadas en SQL Azure. Entonces yo puedo generar un script directamente en SQL Server, en el Management Studio, pero modificar la compatibilidad para que lo genere como si fuera de SQL Azure. ¿Esto qué hace? Esto lo que nos va a permitir es que la consulta se genere con el objetivo de que se pueda ejecutar de manera inmediata sobre una base de datos de SQL Azure. Y ahora más adelante vamos a hacer una demostración al respecto. Algunas características, por ejemplo este código nos habla de la creación de índices y algunas capacidades que en este momento no estarían soportadas sobre SQL Azure. Entonces hay que tener especial cuidado cuando generemos una instrucción de transa que se cree para evitar que tengamos inconvenientes al momento de correrla directamente sobre SQL Azure. Si observamos, cuando hablamos de SQL Server 2008 R2 Management Studio, al momento de generar un script de una base de datos, me da la opción y me dice, bueno, ¿quiere que este script se genere en qué tipo de motor? Y me da la opción de que sea un motor local, un motor standalone, o que sea una base de datos de SQL Azure. Cuando selecciono esta opción, ya el script se va a generar de una manera sencilla. Recomendaciones: pueden descargar el Management Studio completamente gratis de la página de Microsoft. Está la versión a 32 bits, está la versión a 64 bits, para que la descarguen y la puedan empezar a trabajar para que desde ese Management Studio se puedan conectar y traer la información. Ahora bien, ustedes también podrían ir haciendo pruebas con el Management Studio de SQL Server 2012, que en este momento, hoy en día, la versión que tenemos es la RC0, o Release Candidate versión 0, que ya es una versión muy próxima a nuestra versión final de SQL Server. ¿Cómo podemos realizar ahora procesos de migración? Pues bien, una es la generación de scripts de Transact SQL que generen tanto la metadata, tanto el esquema de los objetos, como la definición de los datos. Entonces, esa es una de las formas que tenemos. La segunda forma que nos puede proveer
SQL Server es a través de Bulk Copy Program o del BCP. Son cargas masivas, pero que van en batch pequeños, en tamaños en lote muy pequeños. ¿Por qué tienen que ser pequeños? Porque esto va muy limitado a nuestra conexión de red. Y si nuestra conexión de red es algo lenta, entonces es muy posible que se nos caiga la conexión al momento de subir datos a la nube. Entonces vamos subiendo pequeños lotes de información de 5.000, 6.000 lotes de datos, 5.000 registros por lote de datos, para cargar toda la información que necesitamos hacia nuestro motor de base de datos. Importantísimo, en la cadena de conexión nos van a pedir el usuario, nos van a pedir el nombre del servidor, nos van a pedir la contraseña, que son algunos componentes claves para eso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos instalar la base de datos, de ejemplo, de Microsoft AdventureWorks, no hay una forma de hacer un backup, restore allá, un detach, attach. Lo que hacemos es tener todos los archivos, son unos archivos separados por comas, y lo que hacemos es ejecutar internamente cargas de BCP que se encargan rápidamente de cargar toda la información hacia la base de datos que se encuentra en la nube. Entonces, este es uno de los mecanismos, otro de los mecanismos que tendríamos para migración. Un tercer mecanismo, SQL Server Integration Services, que les voy contando. Esta versión de SQL Server 2012 trae bastantes cambios en cuanto a Integration Services, pero bueno, en lo concerniente a SQL Azure, SQL Server Integration Services nos va a servir para que podamos utilizar un proveedor ADO.NET. Dicho proveedor ADO.NET es el que nos va a permitir conectarnos a un origen de datos de Azure o a un destino de SQL Azure para poder enviar o recibir la información. Próximamente esperamos tener ya soporte a un driver OLDB, que es al que hoy en día estamos acostumbrados con una base de datos aquí on-premise, pero esperamos que se pueda próximamente. Nuevamente nos va a pedir el usuario, que sería el usuario @ nombre del servidor. En ese formato lo vamos a poder realizar. En lo posible, que la opción de cargas masivas siempre esté disponible para que podamos hacer unas cargas más interesantes al momento de trabajar. Aquí lo estamos viendo. Este es un destino donde tenemos el Connection Manager, que sería un proveedor ADO.NET, donde estaría la tabla o vista hacia donde queremos cargar la información, y no es más que darle check en Use Bulk Insert When Possible, para que cuando SQL Server Integration Services encuentre la posibilidad de hacer cargas en lotes, en batch, lo haga de una manera mucho más eficiente. Entonces, esa es la siguiente etapa en cuanto a características de migración de datos desde la nube hacia on-premise o desde on-premise hacia la nube. Evidentemente, SQL Server también le está invirtiendo a otro componente llamado DataSync, que nos va a permitir sincronización de bases de datos que se encuentran on-premise y que se encuentran en la nube. Vamos a tener esa capacidad de poder replantear y de poder tener en tiempo real, o tener dos bases de datos sincronizadas de una manera bastante sencilla a través del portal de administración web de Windows Azure, para garantizar que los datos que estoy almacenando en un lado se puedan sincronizar en el otro lado de la nube. Por un lado tengo la nube, por el otro lado tengo on-premise, y podríamos realizar esa sincronización de una manera importante para la organización. Ahora bien, si hablamos en cuanto a seguridad, hay una serie de guías en cuanto a seguridad que sería importante tener en claro. Por ejemplo, hay un puerto que debemos habilitar, que es el puerto 1433, para garantizar que SQL Server se pueda conectar, o que un cliente se pueda conectar a la nube. Es muy común que en las empresas tengamos firewalls. Deberíamos habilitar un puerto, que es el 1433, para garantizar conectarnos a la nube, ¿vale? Hay que configurar un firewall dentro de SQL Azure para habilitar las IPs de los clientes que se van a conectar. Estas son IPs públicas, IPs que provee o que otorga el proveedor de servicios de Internet, el ISP, y que son las que habilitaremos para podernos conectar. Pero no tenemos que habilitar IP por IP. Podemos establecer rangos de IPs que se pueden habilitar para realizar la conexión de manera remota. De no ser así, pues no va a ser posible que nos conectemos desde un Management Studio, que nos conectemos desde un Business Intelligence Development Studio, o que nos conectemos desde cualquier plataforma cliente hacia el motor de base de datos.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas de las conexiones que se pueden establecer. Estamos aquí en el panel de firewalls o de características de firewall para SQL Server. Y aquí simplemente agregamos las reglas. La regla que puede ser IPs, empresa, sucursal A. Y aquí agregamos la 0.0.0.0 hasta la 255.20.20.20. Entonces habilitamos el rango de IPs que se necesitan para que la conexión se pueda establecer en ese sector de la organización. En lo posible, no habilitar todos los rangos de IPs, sino solamente los que sean necesarios para poder trabajar. Ahora bien, hablemos de algunas diferencias fundamentales que podríamos llegar a tener entre SQL Azure versus SQL Server. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Pues simplemente SQL Azure hoy en día se está aproximando con gran agilidad a ser un motor de base de datos que sea robusto para la organización, pero sí hay ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque simplemente se volvió a escribir un lenguaje nuevo, se volvió a escribir un motor de base de datos totalmente nuevo para poder garantizar muchas de las funcionalidades. Entonces vamos a encontrar muchas limitantes o algunas limitantes en cuanto a Transact SQL, algunas características de Transact SQL que aún no están disponibles, temas de administración, temas de particionamiento. Hay muchas características que no se asemejan tanto a lo que nos puede ofrecer SQL Server como motor de base de datos, pero con la facilidad de tener unos datos o unas bases de datos sin la necesidad de ser la empresa quien se encargue de hacer la administración. Es una ventaja fundamental que podríamos llegar a tener al momento de llevarnos los datos a la nube. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Seguramente hoy en día llevarnos información crítica a la nube podríamos pensarlo un par de veces antes de hacerlo, porque es la información crítica, es la información transaccional, es la información de mis clientes. Entonces aún existen muchos paradigmas asociados a dejar que Microsoft sea quien administre nuestros datos. Pero lo cierto es que Microsoft nos da una gran garantía y nos da una gran seguridad con los contratos que se firman, que son contratos bastante serios en donde podemos garantizar la administración. Por ahora, como tenemos un limitante en tamaño de 50 gigas de la base de datos, pues seguramente si nuestra base de datos es más grande, pues no nos podemos ir a la nube. Pero si tenemos bases de datos con cierta información histórica, que la necesitamos solamente para ciertas características de reporteo, entonces en ese caso podríamos pensar en la nube. O si tenemos cierta información de nómina, cierta información que no es tan grande y que no es tan transaccional y que no puede ser tan crítica para la organización, nos podríamos ir perfectamente hacia la nube. Ahorramos costos en administración, porque ¿qué ganamos con tener un servidor de 15, 20 mil dólares más un SQL Server de 8, 10 mil dólares o 20 mil dólares o 27 mil dólares dependiendo del caso, ¿cierto? Estar pagando ese tipo de servicios para administrar una base de datos con información que casi no consultamos y que el día de mañana se dañó el servidor, entonces tenemos que conseguir los repuestos necesarios y quedar fuera de línea quién sabe cuánto tiempo para garantizar esa continuidad de los servidores. Entonces esa es una garantía a la que le estamos apostando y esa es una garantía que Microsoft nos ofrece hoy en día para garantizar tener la seguridad de podernos ir hacia la nube. Algunos cambios que ya podemos empezar a identificar. Profiler ya lo podemos usar, ya hay una capacidad para implementar SQL Server Profiler, el visor de evento de errores de SQL Server, vistas de administración dinámica o los Dynamic Management Views, bueno, una disponibilidad parcial con algunas capacidades que tenemos. Database Engine Tuning Advisor, si necesitamos aplicar recomendaciones para mejorar las consultas, pues bien, con el Database Engine Tuning Advisor nos podríamos conectar a la nube con SQL Server Profiler, capturar una serie de trazas y capturar una serie de información y empezar a traerle la información que necesitamos para hacer el afinamiento respectivo. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo SQL Server va facilitando esas labores de conexión, va facilitando todas las labores para poder administrar de una manera muy sencilla un motor de base de datos que se va a encontrar
en la nube, y con el tiempo le van agregando muchas características, le van agregando capacidades como el profiler, les van agregando capacidades como el manejo de índices, van agregando capacidades como la integración con el CLR. Próximamente estaremos hablando de integrar información geoespacial y otras capacidades que con el tiempo Microsoft va a ir agregando a medida que vayan saliendo nuevas actualizaciones del producto. Esa es la garantía. En un par de meses vamos a estar hablando de un SQL Server Azure en la nube, muy robusto, pero que si hoy en día nos montamos ese bus y empezamos a trabajar con SQL Azure, vamos a tener bastantes ventajas. Vamos a decirles que hace 6 meses no teníamos reportes. Entonces, justificar tener una base de datos que no podíamos consumir era algo complicado. Hoy en día ya hay un módulo de reportes con Reporting Services en la nube, donde podemos crear nuestros reportes, publicarlos y dejarlos listos para que cualquier miembro de la organización los pueda consumir de manera directa. Obviamente, se pueden presentar problemas de conectividad. Cuando yo intento conectarme a alguna base de datos, se nos puede dar el problema que la IP no nos responda. Aquí un ejemplo sencillo. Firewall Settings. Entonces, dentro de las características de firewall que vemos abajo, el rango IP es la 111.111.1.11 hasta la 111.111.199. Si observamos el error de conexión en la parte de arriba, el cliente con la IP 131.107.075 no pudo acceder al servidor. Eso es simplemente porque el firewall no nos lo permitió. Entonces, para ello, es importante hacer pruebas de conectividad. Aquí tenemos una opción en donde tenemos la base de datos a la que nos queremos conectar, hacemos una prueba de conectividad desde el sitio web, y si en la red en la que nos encontramos la conectividad es exitosa, es porque tenemos los firewalls habilitados. Si no, es importante que verifiquemos tanto el servidor como la base de datos que estén disponibles sobre el puerto 80. Podemos chequear la disponibilidad del servicio con algo que es el Azure Dashboard en el link que observan ahí. Microsoft.com/Windows Azure/support/status/service dashboard.spx para proveer un panel, un dashboard para observar la disponibilidad del servicio que tenemos. Algunas buenas prácticas ante conexión o en conexiones a bases de datos que se encuentren en la nube. Pues bien, por un lado, abrimos conexiones lo menor posible y las cerramos lo más pronto posible. Dejar una conexión abierta en SQL Azure puede traernos problemas de rendimiento en cuanto a la red, porque tenemos una conexión abierta que está consumiendo canal, que está consumiendo ancho de banda y que seguramente puede ser muy necesario para otros miembros de la organización. Hay que tener cuidado con el proveedorado.net en el momento de establecer conexiones. Cierre de manera explícita las conexiones en una aplicación. Si mi aplicación se conecta a SQL Azure y mi aplicación está en .NET o en el lenguaje que sea, simplemente le especificamos connection.close para garantizar que la conexión sea cerrada. E importantísimo, escalemos de manera horizontal nuestra base de datos con particionamiento. Entonces establezcamos un particionamiento sobre la base de datos que queremos trabajar. ¿Cuál es nuestro roadmap? Ya para mostrarles un poco nuestro producto. Próximamente, Database Copy lo vamos a empezar a integrar. Ya estamos en algunas pruebas, datos geoespaciales o copiar datos geoespaciales, soporte nativo para particionamiento y algo interesantísimo, Business Intelligence dentro de SQL Azure. Reporting Services es la primera entrada que vamos a tener hacia la nube. Entonces, en este momento les voy a compartir la máquina virtual para que ustedes puedan observar algunas de las capacidades que podemos tener. Por acá les comparto rápidamente una máquina virtual donde tenemos hoy en día montado un producto llamado SQL Server 2012. SQL Server 2012 en su versión RC0, que es la que tenemos montada. Pero en este momento lo que ustedes están observando acá es el portal de administración de la plataforma de Windows Azure. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues esta es una suscripción que tengo en este momento, donde tenemos bases de datos, donde tenemos la opción del Data Sync, donde tenemos la opción de informes o reportes corporativos. En cuanto a bases de datos,
Yo aquí tengo una serie de bases de datos creadas y tengo una serie de bases de datos que nos pueden servir para la administración que necesitamos. Fíjense que en la parte de arriba me aparecen una serie de suscripciones y una serie de servidores por cada suscripción. Esta suscripción en específico que se llama, o este servidor en específico que es el GWDJJSUKFN, es el servidor de base de datos con el que vamos a trabajar ahora. Si observamos, tenemos tres bases de datos: AdventureWorks, DW, Azure 2008 R2, una que es master, pues la del sistema que no nos puede faltar, y una base de datos de prueba o test. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en un proceso de administrar la base de datos que acabamos de seleccionar. Y esto nos redirige directamente al portal de conexión de SQL. Establecemos nuestras credenciales y pues obviamente vamos a iniciar sesión dentro de esta base de datos. Recuerden que la funcionalidad de Use Database no está disponible. Por eso es que nos conectamos directamente a una base de datos en específico. Este sitio que estamos viendo acá es nuestro sitio de administración y desarrollo de objetos de base de datos, donde nos da un análisis y nos dice: su base de datos tiene un 91% de espacio libre porque la creé en 1 GB y hemos usado alrededor de 100 megas. Puedo ver un listado de todas las tablas, esto gracias o proveído gracias a lo que nos ofrece Silverlight como plataforma web para las interfaces gráficas mucho más agradables, y nos muestra un listado de tablas, nos muestra un listado de todas las tablas, las vistas y los procedimientos almacenados que se encuentren creados para esta base de datos en específico. Bueno, procedimientos no tenemos, seguramente bases de datos, perdón, seguramente vistas sí vamos a tener aquí para trabajar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Podemos entrar a diseñar, podemos tomar una tabla de estas y empezar a ver los datos y consumir la información de Customer y empezar a trabajar, crear nuestros propios objetos. Tengo un asistente para la creación de una nueva tabla, tengo un asistente para la creación de una nueva vista, tengo un asistente para la creación de un nuevo procedimiento almacenado. Entonces fíjense cómo aquí en la parte de abajo me muestra la información que necesitamos, ¿cierto? Le puedo decir, bueno, créeme una nueva tabla, donde yo especifico el esquema, solo un esquema, la tabla, le podemos llamar ventas, que tenga un ID, que tenga un producto de tipo NeverChart, y no sé, ventas, para no irnos tan lejos. Ventas que sea de tipo money, ¿vale? Guardamos el objeto y de manera inmediata estamos creando una tabla llamada ventas. Si nos vamos a la sección de tablas, pues vamos a encontrar una por acá. Tenemos un filtro que nos ayuda a buscar los objetos más rápido. Ventas, sin datos, sin registro, sin un tamaño inicial, pero que podemos empezar ya a administrarla. Lo mismo si quisiéramos crear una vista, lo mismo si quisiéramos crear un procedimiento almacenado, lo mismo si quisiéramos hacer un diseño o ver los datos de determinado objeto. Esto es en sí una administración web sencilla, una administración web muy elemental para poder manejar la plataforma de datos que necesitamos. Por otro lado, si lo quisiéramos, tendríamos la posibilidad de SQL Server Management Studio. Este SQL Server Management Studio que ustedes están observando es el de SQL Server 2012 RC0 o Release Candidate 0, que en sí nos permite la conexión a un motor de base de datos. Entonces, en este caso, ¿qué tengo acá? Tengo una conexión a mi base de datos de SQL, lo vemos aquí arriba, se identifica por la base de datos que está en color pues, azul, es un servidor en la nube, y por otro lado, tengo una conexión a mi servidor on-premise, o mi servidor local. Si observamos, aquí tenemos nuestra base de datos AdventureWorks, y dentro de tablas, pues vamos a listar todas las tablas que se encuentren disponibles para esa base de datos. Dentro de esas tablas, evidentemente, deberíamos poder encontrar la tabla que acabamos de crear, que es ventas. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo una administración por cualquiera de las dos interfaces que estamos manejando. Entonces aquí tenemos DBO ventas, no es más que decirle, bueno, pues script table as y generar un script, o desde aquí empezar a hacer las consultas que necesitamos. Genero una nueva consulta, si se dan cuenta, nos está conectando una base de datos en específico llamada AdventureWorks DW 2008
REOs que se encuentra en Azure y no nos lista más bases de datos. Entonces de aquí podemos empezar a hacer las consultas. Select asterisco from team product category. Este asistente de creación de consultas, si lo pueden observar, es bastante similar a lo que nos ofrece hoy en día Visual Studio. Está totalmente proveído por Visual Studio para nuestra solución de bases de datos. Entonces simplemente ejecutamos y nos trae una serie de datos que ya se encuentran en la nube. Ya están en la nube y los podemos empezar a consumir. Pero bueno, ¿cómo es el proceso de generación de un script que queramos crear, que se encuentre on-premise y lo montemos directamente en la nube? Pues bien, voy a ir a la instancia on-premise, ¿verdad? Busco la tabla que desee para este tipo de operaciones. En este caso voy a utilizar la misma, DIM Product Category. Clic derecho sobre la tabla. Recuerden que esta tabla está on-premise, está local, está en mi SQL Server 2012 RC0. Le digo, bueno, a nivel de la base de datos, le digo clic derecho, tareas, generar scripts. Y me lanza el asistente para la generación de un script. Doy clic en siguiente. Selecciono la tabla en específico, podríamos hacerlo para toda la base de datos, pero seguramente cargar toda la data se nos puede tardar un poco. Nos vamos con DIM Product Category. Siguiente, le decimos que lo guarde en una nueva ventana de consulta, pero nos vamos al panel de avanzados, en donde le vamos a decir, listo, quiero que genere un script, y en este caso que el script que genere lo genere tanto el esquema, es decir, la definición de la tabla, como los datos. Y en versión que vamos a manejar para el motor de base de datos, que no sea standalone, sino que sea SQL Azure Database. Con esto garantizamos que nuestro script sea totalmente compatible con nuestro motor de base de datos que se encuentra en la nube. Aquí se creó nuestro script y este ya está listo para que lo podamos correr en la nube. Pero no lo va a correr en la base de datos de AdventureWorks, sino en la base de datos test. Si nos damos cuenta, en la carpeta tablas, pues no hay una sola tabla creada. Vamos a crear la tabla DIM Product Category para poder ejecutar este script de manera sencilla. Entonces para ello, debo cambiar la conexión. Doy clic derecho, conexión, cambiar la conexión. Especificamos el nombre del servidor, que por acá lo tengo en un bloc de notas. Lo colocamos acá. La autenticación aquí si es SQL Server, el usuario es Alberto. Especificamos nuestra contraseña. Conectar. Esto lo que va a hacer es conectarse directamente a nuestra base de datos test. Si observamos aquí arriba nos dice, estamos en el servidor .test con el usuario Alberto, ¿verdad? Y lo único que nos restaría es ejecutar la consulta para que cree el objeto, el dato de DIM, la tabla de DIM Product Category en nuestra base de datos test. Le damos por aquí clic en ejecutar y empezamos a crear nuestro objeto de base de datos. Nos dice, listo, ya tenemos 4 filas afectadas. Vamos a irnos por acá al portal de administración. Este lo cerramos. Desde aquí buscamos nuestra base de datos test y le decimos administrar. Otra forma que tendríamos para hacer la administración de nuestros datos. Agregamos el usuario, la contraseña, login. Y aquí, dentro del listado de tablas, pues ya vamos a tener una tabla creada que se llama DIM Product Category y que tiene 4 registros creados. Ahora bien, ¿cuál es la última parte que vamos a hacer aquí para ver una capacidad muy interesante? El consumo de reportes con SQL Server Reporting Services. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguramente ustedes conocen una herramienta que está desde SQL Server 2005, ya 6 años, que se llama Business Intelligence Development Studio. Pues en SQL Server 2012 le hemos cambiado el nombre y ahora se llama SQL Server Data Tools, que está proveído por la plataforma de Visual Studio 2010, con las capacidades de Visual Studio 2010, pero que nos va a facilitar el desarrollo de todas nuestras soluciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Crear un reporte. Entonces, antes que eso, vamos a ir a nuestro portal de administración, vamos a la sección de informes
Y allí en la sección de informes también tenemos una serie de servidores. Para mi suscripción tenemos 2 servidores creados. El que nos interesa es este segundo, BST4 menos SGBN1, que nos va a proveer esto: la URL del web service, así como on-premise teníamos http mi servidor / report server, pues aquí también vamos a tener una URL similar, pero que va a estar en la nube. Copiamos nuestra URL, que es la que nos va a interesar para el análisis. Bueno, coloquémosla por aquí en el blog de notas, que sea base de datos, y que sea servidor de reportes. Ahí está, ¿listo? Internamente ya este servidor tiene 2 objetos creados, una carpeta que se llama Data Source y otra carpeta que se llama Report Project 1, fue creada hoy, 1 de diciembre de 2011. Vamos entonces ya a empezar a crear diferentes elementos que necesitamos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, desde aquí podríamos crear carpetas, por ejemplo, subir un reporte que ya tengamos creado, o usar SQL Server Data Tools para la creación de nuestros elementos. Vamos a inicio y creamos un nuevo proyecto de tipo Reporting Services. No va a cambiar nada, va a seguir siendo la misma forma de trabajar. Report Server Project, que se llame Reportes en la nube. Bueno, Reportes SQL Azure. Clic en OK. Y ahora vamos a proceder a crear nuestro primer reporte. En primera instancia, ¿qué vamos a ver? Crear un Data Source compartido. ¿Qué va a tener el Data Source compartido? Le colocamos un nombre que sea Test Azure, que se conecte no a SQL Server sino a SQL Azure, y especificamos la cadena de conexión, en donde nos va a pedir el nombre del servidor. Bueno, vamos a nuestro blog de notas. Nuestro servidor de base de datos, que tenemos acá. El usuario, Alberto. La contraseña, guardamos la contraseña, escribimos el nombre de la base de datos, probamos la conexión, nos conectamos de manera satisfactoria a la nube, clic en OK, y ahí tenemos nuestra cadena de conexión. Muy bien. El siguiente paso, ¿cuál sería? Crear el reporte. Clic derecho, agregar nuevo reporte, y con un asistente vamos a crear este reporte. Damos clic en siguiente, nuestro Data Source compartido será Test Azure, construimos la consulta y aquí simplemente nos va a mostrar el listado de tablas que están disponibles. Solamente tenemos una tabla que se llama DIM Product Category. La consultamos, vemos que efectivamente tenemos los datos que necesitamos. Muy bien. Siguiente, un reporte tabular o matriz, tabular, donde por páginas guarde las categorías, los IDs de las categorías. Bueno, donde simplemente me guarde el nombre de la categoría en inglés, en francés y en español. Una tabla normal. Clic en siguiente, elegimos uno de los estilos que estén disponibles. Siguiente, le colocamos un nombre que se llame categorías productos. Y finalizar. Y acabamos de construir nuestro primer reporte que se conecta a una base de datos de SQL Azure. Pero ¿cómo hacemos la publicación hacia el servidor? Bastante sencillo. Simplemente copiamos la URL del servidor de reportes, vamos a las propiedades del proyecto y donde nos pide la dirección URL para el servidor, colocamos la dirección URL. Damos clic derecho sobre el proyecto, Deploy, y esto nos va a pedir credenciales para conectarnos al servidor de Reporting Services. Ahora que nos piden las credenciales, simplemente especificamos el nombre del usuario, que sería Alberto, su contraseña respectiva, por acá, Alberto, la contraseña, damos clic en OK, y esto empieza a hacer la implementación ya en SQL Server Reporting Services que se encuentra en la nube. Que está implementando el Data Source que se llama Test Azure, está implementando ahora el reporte que se llama Categorías Productos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Vamos al portal, colocamos nuestra URL del servidor de reportes,
y especificamos las credenciales. Primero verifiquemos, terminó por este lado, Alberto, colocamos la contraseña en nuestro servidor de SQL Azure, que es SQL Azure Reporting Preview, y ya estamos conectados, en donde tenemos la carpeta Data Source, que ya está el Data Source 1, y el que acabamos de implementar, que es Test Azure, y por otro lado, vamos a tener los reportes de SQL Azure, donde hacemos la implementación, donde hicimos la implementación de un reporte llamado Categorías Productos. ¿Cuál es nuestro resultado final? Este reporte que estamos observando en pantalla, creado con SQL Data Tools de SQL Server 2012, que evidentemente también se puede crear con SQL Server 2008 R2 sin ningún tipo de problema, pero que fue publicado y que fue implementado en nuestro servidor de reporting Azure, que se encuentra ya en la nube disponible. Bueno, muy bien, volvemos por acá a la presentación, un segundo. Esto es en sí un vistazo muy rápido de lo que nos puede llegar a proveer SQL Azure como plataforma de software en la nube. No lo olviden, SQL Azure es la solución que tiene Microsoft para implementar bases de datos en la nube bajo ciertas condiciones, pero agregando componentes bastante interesantes y fáciles de integrar con otras plataformas, como lo pudimos observar con Reporting Services. Les dejo algunos links de interés, algunas referencias que les pueden servir. Más adelante, en cuestión de minutos, van a poder descargar la presentación para que la puedan tener disponible y la puedan consultar en cualquier momento. De mi parte no es más, muchas gracias. Les recuerdo mis datos, mi nombre Alberto Rivera, MVP en SQL Server, mi correo electrónico alberto.rivera@atis.com.co. Me quedaré unos instantes acá por si tienen inquietudes para irlas respondiendo. Muchas gracias.